Seguro, muchas Buenas tardes, Víctor Gerardo Aguilar Feijo, buenas tardes. decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Cuenca, nos acompaña hoy. Bienvenido. Los economistas explican de una forma la realidad económica, los políticos explican de otra forma la realidad del país, y los candidatos pues ofrecen el oro y el moro. Pero la academia, en este momento representada por usted, vamos a poner los puntos sobre las 10. ¿Será cierto que estamos viviendo una bonanza económica, que los créditos internacionales, que el precio de la canasta básica se ha mantenido? Su visión, por favor, Gerardo. Creo que estamos bastante alejados, Marco, de lo que técnicamente implica una bonanza económica. La bonanza es un crecimiento contundente, fuerte, y tal crecimiento en los aspectos fundamentales de la economía no se está produciendo. Y si analizamos variable por variable, aunque puedan en algunas de ellas mostrarse cierto grado de mejoras, no cumplen las condiciones mínimas, las condiciones elementales como para que podamos hablar de un momento de bonanza para este país. Eso no se da y creo que además es palpable que no es así. Podríamos señalar, Gerardo, que la situación del país no es similar a la de hace pocos años, hace pocos el año siguiente, el año anterior, porque incluso los índices que se manifestaron en el gobierno de Lazo han cambiado y no para arriba, no en ascenso, sino justamente al contrario, Gerardo. Sí, como yo mencionaba hace un momento, no podríamos, así como no podemos hablar de bonanza, no podemos manifestar que ahora tenemos los indicadores o la realidad económica que tuvimos creo yo, hace ya muchos años atrás. El Ecuador ha tenido un proceso de deterioro marcado, tal vez coincidente, ahí sí, con aquella época de bonanza que estaba sustentada mayoritariamente en altísimos precios de petróleo. Ya sabemos qué pasó con la historia ecuatoriana a partir de la debacle del precio del petróleo y después de esa pérdida de bonanza y todo lo que ocurrió en ese trayecto hasta estos días. Entonces, tampoco es comparable con situaciones anteriores. No creo que estamos ni siquiera cerca. Mejoras puntuales, muy puntuales, parece que han habido, quizás lo que dijo recientemente el presidente, una reducción en el valor de la deuda externa y cosas así, sí se han producido, pero no pueden eso marcar necesariamente una recuperación que nos permita hablar de que ya estamos bien, porque bien no podemos estar bajo la situación y la coyuntura actual. Bien, dentro de los guarismos que nos dan a conocer las diferentes instituciones del Estado, el INEC, el IVA, perdón, la otra institución, se me fue el nombre, hacen caer en cuenta de que la situación se debilita cada más en el país, el SRI, por ejemplo, el INTA. Dicen que la deuda externa ha caído, pero la pobreza en el Ecuador ha aumentado. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Quizás gran parte de la plata está en, en la economía oculta, en lo informal, pero sobre todo en lo que, además de ser informal, está reñido con la ley, en lo que los economistas llamamos precisamente economía subterránea, economía oculta. Ahí se está moviendo mucho del dinero que quizás, claro, esto podría ser en algún grado polémico, pero gran cantidad de ese dinero que se mueve es lo que está sustentando algunas actividades de este país, algunas cosas así. Tal vez por ahí está el dinero. Lo otro, lo formal, lo establecido, lo estructuralmente adecuado es lo que está más deteriorado. Lamentablemente, así es. Las cosas claras y el chocolate espeso. Entonces, decimos que los grandes capitales se manejan en forma subterránea y en el subterráneo hay agua. Posiblemente están lavando los capitales. Sí, pero no es algo que escape a lo que la mayoría de gente percibimos o conocemos, independientemente incluso de nuestra profesión. Es evidente que nuestros países, o incluye a varios de Latinoamérica, hay un fuerte componente de lavado de dinero. Hay estudios que muestran, claramente, que hay un fuerte componente de lavado de dinero. Hay estudios que muestran, claramente, que hay un fuerte componente de lavado de dinero. Hay estudios que muestran, claramente, que hay un fuerte componente de lavado de dinero. Hay estudios que muestran
la cantidad del PIB que estaría bajo la denominación de la economía oculta y son Ujú. bastantes dólares, bastante dinero. El peso es más importante de lo que se cree. Ahora, nosotros necesariamente para establecer un acercamiento a la verdad, tenemos que hacer una situación comparativa. En el derecho lo conocemos como derecho comparativo y en ustedes en economía pues recogen todos estos datos y sacan a relucir. El Ecuador es uno de los países de América Latina que menor crecimiento tendrá en el 2024 y esta crisis arrancó en el 2023. Sí, y yo creo que los números malos, los guarismos que no nos benefician, tienen múltiples explicaciones, pero hay una explicación fundamental que es un tema estructural, es una serie de elementos de la economía ecuatoriana que no tienen base, que no tienen base sólida, más bien tienen una base complicada, compleja, de hecho problemas estructurales marcados. Pero todo eso lo que promueve es que se intensifiquen los males cuando nos llegan. Y uno de ellos es, sin lugar a dudas, el tema de la inseguridad. Mientras no se venza esa dificultad, el deterioro va a ser aún mayor. Nosotros vemos recientemente, por ejemplo, y por solo tomar un sector, que es el turismo, la cantidad de reservas internacionales que se pierden, la cantidad de demanda por el turismo ecuatoriano desde lo internacional ha caído drásticamente y ahí estamos hablando de miles de fuentes de empleo y de miles de dólares, quizás más inclusive, de recursos que se pierden. Esas son dificultades que sobre todo yo podría atribuirles a la inseguridad. Y otro punto es la pérdida de empleo. Leía recientemente con información oficial de la Fiscalía General el Pérdida del número. empleo y precarización del mismo. Exactamente, pero la pérdida de empleo, además, que es sumamente grave, porque atribuibles a los temas de extorsión y vacunas, hay una cantidad significativa de cierres de RUC, lo que quiere decir que Claro. son negocios, organizaciones que hacen negocio, que se perdieron, que decidieron cerrar la llave nomás. Y yo los números que veía me dejaron alarmado porque solo en el 2023 se habían posiblemente a causa de la extorsión y del sistema este de vacunas, más de 5.000 RUCs eliminados, es decir, fuera del sistema. Y si uno hace un cálculo elemental, pero sobre todo muy conservador, si nosotros creemos que en cada una de estas 5.000 aproximadamente empresas trabajaban, solo poniendo un cálculo muy conservador, 5 personas, Ya, y hay 25.000 personas sin empleo. por Es supuesto. decir, y estoy siendo sumamente conservador. Entonces, mientras no se resuelva eso de una manera contundente, no, yo no creo que podamos hablar de una bonanza, de una recuperación, de mejores días, ni podernos comparar con épocas en las que estuvimos mejor. Se dice por parte de los analistas económicos y políticos que la inseguridad en la República del Ecuador o brindar seguridad en la República del Ecuador cuesta 12.000 millones anuales. ¿Cómo impacta esto en la economía? Enormemente, porque son $12.000 anuales que si es que se tuviesen, que de hecho yo paso indicando que no hay, pero si es que se tuviesen, deberían ser decantados, canalizados hacia lo que sí genera valor agregado, eh, que evidentemente es empresa, es educación, por supuesto, también salud. Esa, en, por ejemplo, cuando se realiza evaluación económica, cuando se decide qué hacer con el dinero público, entre varias alternativas que hay, lo que hacen los analistas es darle un factor de descuento social y establecer en dónde está mejor utilizado el dinero. Yo me atrevo a decir que el dinero está mejor utilizado en proyectos públicos que generen luego empleo e inversión y lamentablemente no pasa eso cuando se destina a una guerra interna, pero también es cierto, no se puede negar que la lucha contra la violencia estructural de este país, contra la delincuencia organizada, es indefectible, es algo que se tiene que hacer.
Ahora, que eso cueste tanto dinero, solamente nos invita a pensar que vamos a estar en esto mucho, mucho más tiempo del que deseamos. Bien, tratan de justificar los analistas políticos, las personas que tienen que ver con el periodismo, que efectivamente estas crisis que estamos afrontando vienen de algunos factores, como usted dice, la inseguridad, la presencia del COVID. Se dice que solamente el sector camaronero perdió específicamente el 40, el 4,25 de las exportaciones, y además de eso, se dice que los intereses internacionales con los que conseguimos los préstamos se han encarecido sustantivamente. Sí, porque además todo esto coincide con una crisis mundial que es fuerte, que es notablemente significativa, porque la guerra rusa-ucraniana lo que hizo fue, por ejemplo, elevar el costo de algunos bienes que son básicos para la producción, pero también el tema del costo del transporte y todo lo vinculado a eso. Es decir, estamos en una situación que el contexto internacional no nos ayuda, esto exacerba e intensifica algunos de nuestros males, nos hace más complicados salir de este hueco. Entonces, claro, si la situación mundial fuese un poco más favorable, quizás las tasas de interés con las que tomamos nuestros créditos también podrían ser menores. Sin embargo, sí hay que reconocer que un país necesitado de dinero, lo que tiene que tratar de hacer es conseguirlo. Y al menos este gobierno ha logrado conseguir el dinero. Está quizás en otro sector de la discusión, el que lo haya sido con el FMI, con toda esa carga de alguna manera ideológica que hay, pero en términos prácticos, sumamente prácticos, lo que se requería es conseguir dinero y eso es lo que ha hecho. Siempre hay que hacer la analogía, el ejercicio de asimilar a la economía familiar con la economía del país. Una familia que tiene permanentemente la necesidad de financiar su vida va a pasar por dificultades. Yo hacía cuentas que si es que nosotros tenemos alrededor de 4.500 millones de dólares de déficit todos los años, eso en el contexto familiar, en un contexto familiar, significaría que una familia que gane, por ejemplo, $1.000 al mes, tendría que estar consiguiendo siempre $40. Todos los meses le van a faltar. Eso ¿No? es realmente complicado. Entonces, también hay que entender el contexto de país. Ahora, otro factor que deteriora la economía ecuatoriana, al decir de varias personas, el incremento de las tasas de interés en el extranjero que otorgan los bancos de los Estados Unidos restringe el consumo, y al restringir el consumo la economía se paraliza, y al paralizarse la economía los precios se incrementan. Es decir, tenemos una figura económica que es bastante difícil de vencerla con el tiempo, Gerardo. Sí, sí, sin duda alguna es así. Tendría que volver a referirme al contexto internacional, que sin lugar a dudas en, en este aspecto impacta a todo lo relacionado con nuestra economía interna. Y de ahí yo creo que hay un dato que a veces pasa desapercibido, pero que es un indicador muy importante de esta necesidad de seguir en ciertos niveles de consumo, pero no tener el financiamiento necesario, y es, por ejemplo, la revisión del dato de el incremento en la morosidad que ahora tiene el sistema financiero local, nacional. Ese es un dato importante. Eso quiere decir que la gente tiene cada vez mayores dificultades para pagar sus deudas. El treinta y Ese es un ocho por indicador, ciento de la población está sobreendeudada. sí, eso es sumamente grave y claro, hemos normalizado que la tarjeta de crédito o el crédito con el allegado es la forma fácil de seguir en esto, pero algún momento esto pasa factura. Vamos a entrar en una situación, vea, otra vez parecida a la del país, seguir teniendo que obtener financiamiento para pagar el financiamiento anterior y así ad infinitum, y hasta que algún rato eh, la cosa es tan complicada o se corta el financiamiento y ¿cómo hacemos?
cómo seguimos caminando, cómo sobrevivimos. Entonces, también hay una falta de educación financiera en gran parte de nuestra población y eso pasa factura, sin lugar a dudas. ¿Ya? Por otro lado, el impacto del IVA en los precios hizo que se incremente la canasta básica a 797,68 dólares. La inflación creció en 1,27. Se logró el objetivo, según los analistas dicen que perdieron, al subir el IVA, perdieron recaudación en el mes de junio en relación al mes de abril. Los datos que yo vi eran más bien de algún repunte en la recaudación. El gobierno recién presentó números de comparación de este año con el anterior con incrementos de recaudación. Eh, Porque lo que yo vi estos días es que a ciertos anuncios de indicadores económicos que había hecho el presidente de la República había una suerte de contrarrestación, de verificación por parte de algunas instituciones, de entidades e inclusive un sector del periodismo, pero en el que no hubo contradicción fue en el dato del incremento de impuestos, de recaudación sobre todo. Pero eso es una cosa. En economía siempre hay que estar muy pendientes de cuándo ocurren los efectos, de cuándo pasan las cosas. Y una cosa es el corto plazo y otra es el mediano y largo plazo. Quizás un deterioro marcado en el consumo y luego una caída en la recaudación por incremento de los precios, recién podamos verlo después. Entonces, hay que tener mucha prudencia con los datos porque, insisto, hay que ser muy cautos con el análisis que se hace para lo que está pasando en el corto plazo y para lo que va a pasar en el mediano y largo plazo. Tengo yo entendido que en la universidad nos dan a conocer los datos ciertos, porque creer en las redes sociales o en los medios de comunicación es ser pues alienado en algún momento. Las universidades consideran esta situación del momento actual. Leí una crítica del rector de la Universidad Central que está por dejar su puesto en el sentido de que a dónde va la deuda externa que han recortado a la educación, han recortado a la salud, han recortado a la inversión pública en carreteras, en fin. ¿A dónde va la plata? La plata rota entonces en los grupos de poder. Hoy te presto, mañana te cobro y mañana te vuelvo a prestar y mañana te cobro, un círculo vicioso de enriquecimiento. El dinero este rato va primordialmente, quizás una parte de la lucha contra la inseguridad, pero sobre todo va a tratar de cubrir los huecos fiscales que han venido desde años atrás. Es decir, si es que ahora, por ejemplo, para el 2024 se prevé un déficit cercano a los 4.000 millones, es obvio que la plata tiene ese principal destino. Cuando se consigue hay que pagar a los proveedores del Estado que no han podido cobrar, a las deudas con los GATS. Y claro, parece que la parte más delgadita de la cuerda siempre son las universidades, la educación en general, la salud, porque quizás no tenemos, me incluyo porque mi vida es universitaria, no tenemos la fortaleza, el poder de ponernos al inicio de la fila. Y eso se ha visto a lo largo de los años. Se dice que la economía se impone a través de la fuerza y a través de las negociaciones. ¿Cree usted que algunas instituciones del Estado estén negociando justamente los presupuestos? Pongo el ejemplo Universidad de Cuenca. Sí, señores, no salgan a las calles, no hagan bulla, economía se calla y le vamos a subir el 10% del presupuesto. ¿Cree usted que hemos llegado a ese nivel de presión, yo diría morbosa, por parte del Ejecutivo? Es posible que sí, pero quizás en entidades o en organizaciones o en sectores que pueden hacerlo, que tienen capacidad de negociación. Yo no creo que la universidad pública este rato tenga esa capacidad de negociación, porque si a nosotros nos dicen que el presupuesto va a ser mejorado en un 10%, lo aceptamos de inmediato, Claro. sin lugar a dudas, porque créame que tenemos que hacer mucho más de lo que habitualmente hacemos para poder conseguir cada recurso. Nos hemos volcado mucho a la posibilidad de que nuestras empresas públicas, universitarias, puedan proveernos de recursos.
pero en algunos casos hemos tenido que primero empezar a rescatar esas empresas para que ahora están bien, porque hay que decirlo al menos antes de la administración actual de la universidad, estas venían en franco deterioro. Hemos hecho primero un esfuerzo para ponerlos bien, Ya, pero bien, esas empresas públicas que ahora están en mucha mejor posición son las que tienen que ayudar a las universidades, en este caso a la Universidad de Cuenca, a generar los recursos de autogestión que nos permitan seguir cumpliendo lo que es nuestro objetivo trascendental. Yo siempre digo, de parte de lo fiscal, del presupuesto fiscal, no hay que esperar mucho porque quizás, y eso es lamentable decirlo, pero no creo que estamos en la prioridad que deberíamos estar como educación. bien, Y, y claro, yo sé que las universidades públicas necesitamos, pero principalmente por lo que vemos aquí, por nuestro día a día, es urgentísimo destinar recursos para la educación primaria y secundaria. Ahí hay que formar mejor a nuestros chicos, a nuestras chicas, para que lleguen en una mejor posición a la vida universitaria. la primaria, la secundaria, entonces es de pilar fundamental para que poder tener universitarios de mayor nivel. Pero un amigo común me hace una pregunta. Al no haber retorno del capital, quiero decir, al no haber el giro del capital por inseguridad, por decir, de empresas, en fin, ¿qué pasa? Porque de alguna forma ese dinero tiene que circular en el mercado. No sé si la respuesta me la da usted, por favor, Gerardo. No es fácil la respuesta. Yo entiendo que la consulta es ¿qué pasa cuando no hay retorno? Si hay retorno, ¿por qué no está convirtiéndose en reinversión? Claro, pero es que un país que no tiene la capacidad de reinversión o las empresas que conforman la estructura económica del país no tienen la capacidad de reinversión, es como hacer una declaración de me quedo en lo que estoy. No tiene sentido invertir cuando el retorno de esa inversión es tan riesgoso. Pero eso tiene un montón de implicaciones. Quiere decir que esta conformidad de voy a mantener el negocio hasta donde pueda, pero no me voy a arriesgar a invertir más en él, tiene consecuencias lamentables. Y una de ellas es, sin lugar a dudas, la generación de empleo. Y eso, cuando la gente no tiene trabajo, cuando no tiene la generación de recursos, o se pasa a la informalidad, lo cual no es deseable, o simplemente no tiene con qué subsistir. Y eso alimenta una serie de dificultades que quizás son el germen, el inicio de lo que estamos viviendo. Por otro lado, nosotros tenemos ahora un problema y un problema serio por el descuido de las termoeléctricas. Parece que los gobiernos no se preocuparon, por cierto. Esto está impactando en el mercado de una manera bastante negativa. Entiendo que la producción de las grandes empresas ha caído, en fin, y al no haber producción lo suficiente, los precios se encarecen, no hay compradores. ¿Qué va a pasar con el sistema que necesita la electricidad como factor fundamental para funcionar? Claro, es otra vez problemas de gestión desde el Estado, no solo de ahora, sino desde antes. La ausencia de planificación en el sector eléctrico es palpable. Por eso vivimos hace no mucho una serie de costes y además tenemos que convivir con la amenaza de nuevos costes. Había un cálculo, desconozco la certeza con la cual fue hecho, pero hablaban de una pérdida de $12 millones cada vez que había un coste de energía eléctrica. Ujú. Es un número escalofriante si es que consideramos que hubo reiterados costes. Entonces, esa falta de planificación en el sector eléctrico y la ausencia de recursos que permitan realizar obra y la ejecución de grandes obras en años anteriores que ahora, según se conoce, tienen una serie de dificultades, nos pone en una situación muy compleja, de miedo. El miedo a que no tengamos energía eléctrica. Es difícil convivir con eso. Nosotros cuando no tenemos energía eléctrica, pasa algo muy sencillo. No podemos dar clase. Al menos en el horario nocturno tenemos que Ujú. decir, los estudiantes vayan a sus casas. Y como no tenemos luz, ni siquiera podemos usar el mecanismo virtual. Si eso pasa al nivel de un centro educativo,
lo que pasa en las empresas es más dramático, es dejar de producir. Y si se deja de producir, la generación de utilidades se convierte en signo negativo y empiezan las pérdidas. Y lo que hace habitualmente el empresario es recortar personal, y eso es pérdida de empleo. Así que la importancia de contar con el recurso de generación eléctrica es enormemente grande. Nosotros los ecuatorianos teníamos unas buenas relaciones con México y la producción camaronera iba hacia México, ahora está recortada la exportación. Hay crisis en el sector camaronero, pero también tenemos otro problema. La ruptura de las relaciones con México no nos, no nos permite a nosotros los ecuatorianos que desgraciadamente la migración crezca. Ojalá no haya migrantes, pero uno de los rubros que sostiene la economía ecuatoriana es el envío de las remesas y estas han decrecido en forma significativa. ¿Cómo va a impactar esto y por qué ese decrecimiento del envío de las divisas, Gerardo? De hecho, venían creciendo y bastante bien los recursos Ujú. que ingresaban al Estado desde nuestros migrantes. Y es un recurso sumamente importante, yo me atrevo a decir, para la supervivencia económica de este país, porque sostiene a miles y miles de familias. Así que yo le equipararía a que la reducción en los recursos de remesas que ingresan al país son equivalentes a las reducciones en el precio del petróleo. Ujú. Claro, hay que dimensionarlos bien, pero son así de importantes. Claro, Son así de importantes porque son muchos recursos monetarios que se empiezan a perder. Y claro, nos gustaría en un mundo ideal, en un país ideal, decir, el ecuatoriano no necesita salir de su país para vivir mejor, pero lamentablemente no es así y muchas familias sobreviven gracias a que alguien les envía recursos desde afuera. esto, la provincia de La Suárez y la provincia de Cañar tienen su economía basada en las divisas que les mandan sus ciudadanos. Pero frente a esto, tenemos que visualizar alguna solución. Hemos visto que es gravísima, pero la inflación en el sistema monetario que vivimos no va, perdónenme la expresión que voy a utilizar, Gerardo, descuartizar la economía. Sí, o sea, la inflación a la final termina siendo un impuesto al dinero. Eh, pero para el caso ecuatoriano, y eso hay que reconocerlo, el hecho de contar con moneda fuerte que crea seguridad en su uso como medio de pago, atenúa de alguna manera los efectos inflacionarios. Yo me pongo a pensar, ¿qué hubiese pasado en nuestra época de Sucre cuando se hubiese quitado subsidios al combustible y se hubiese subido el impuesto al valor agregado? Con seguridad, la inflación hubiese sido un elemento inmanejable. Entonces sí hay que reconocerle al menos eso al dólar. Así que los niveles con los cuales, claro, esto es al corto plazo, vemos estos incrementos de inflación son mucho menores, son mucho más manejables que bajo otras circunstancias. Así que no creo que la preocupación mayor, al menos en este momento, deba ser por la inflación. Claro, si dependiendo a quién le pregunte, porque si esto le pregunta a los sectores más necesitados de menor escasez de recursos, cada incremento les pesa. Pero yo me permitiría hablar en términos generales y creo que de alguna manera los incrementos inflacionarios hasta el momento son manejables en esta economía, por Sí, las razones que yo le indico y quizás por otras más que yo este momento no he mencionado. correcto. Ahora, nosotros estamos en una situación crítica, la inseguridad, como usted señaló, pero también tenemos otro factor fundamental que ha existido como una plaga constante en la República del Ecuador, la corrupción, no solamente del sector público, sino también del sector privado, la evasión de impuestos, de fin. ¿Cómo pueden exigir a las personas un buen comportamiento y una moral ciudadana cuando nos están dando el ejemplo de cómo se llevan el dinero, no solamente en maletines, sino en aviones alquilados?
Sí, hicimos hace algunos años un estudio en la facultad, que es precisamente lo que nos permite hablar con alguna solvencia sobre la temática de la moral tributaria. Y hay algunos elementos interesantes. Por ejemplo, pueden haber negocios o personas que tienen que pagar impuestos, que ven que el vecino elude, es decir, que cuando yo digo elusión caemos en ese lugar común que indica que es legal el robo, Ujú. o cae en evasión, que es ya Sí, directo, sí, sí, ya. directamente, sí, Entonces, al parecer, cuando alguien ve que el vecino, que el cercano evade o elude, él también lo hace. Se siente con la capacidad de hacerlo ya que otros lo hacen. Pero también otro de los elementos que son importantes y que deterioran este espíritu de contribuir con impuestos es que eh, el dinero o gran parte del dinero que se recauda no se sabe a dónde se va. claro. No hay una evidencia clara de qué es lo que se está haciendo con el dinero, al menos con alguna parte de ello, porque sin duda hay que pagar la burocracia, hay que Ujú. colocar dinero en los sectores estratégicos. Eso sí, pero quizás la gente tiene la percepción de que lo que contribuye no ve en términos palpables y evidenciables de algo que esté mejorando la situación del país. Esos elementos y algunos otros más quizás son caldo de cultivo para que la gente piense en no comportarse bien. Y Víctor, claro, eso con una cosa, y luego la corrupción en otros niveles ya es algo enorme. nos da vergüenza hablar justamente, porque por todo lado la corrupción brinca. Víctor Gerardo Aguilar Feijóo conversó con nosotros hoy en el programa Entre Tintos y Papeles, la academia a través de Víctor Gerardo, presente ahora. Le agradezco enormemente su gentileza.